Bien, entonces pues vamos a continuar con esta parte de la comunicación que existe dentro del sistema nervioso y que, por lo tanto, se presenta en todos nuestros sistemas funcionales del mismo sistema, ¿no? Si pensamos en sensibilidad, si pensamos en movimiento, si pensamos en el pensamiento o cualquier otra de esas funciones que le competen al sistema nervioso, pues todas dependen de conexiones entre neuronas. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la transmisión sináptica. Es un poco extenso. Yo creo que la parte más molecular es la parte más extensa que compete al estudio de la neurofisiología. Por lo tanto, lo vamos a dividir en dos partes. Generalidades, por así decirlo, de sinapsis, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Toda la parte de eventos presinápticos, postsinápticos, un buen de clasificaciones. ¿A qué se refiere el concepto de plasticidad sináptica? Y si nos da tiempo, un poco de correlación. Y la siguiente parte que estaríamos viendo correspondiente a sinapsis es todo el sistema de neurotransmisores y sus receptores. Entonces abordaríamos cada uno de los neurotransmisores, sus funciones, sus receptores, su localización, todo eso, pero ya de forma individual. Entonces, y aparte un poco de aplicación técnica, ¿no? Entonces, después nos vamos a ir que con la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, serotonina, y así nos vamos a ir, al menos con los más importantes. Muy bien, entonces pues vamos a continuar con esta parte de transmisión científica. Entonces, para ubicarnos o poner un panorama general, ¿para qué nos va a servir esto? Imaginemos nuevamente la siguiente situación. Decíamos que vamos caminando de la nada y de repente nos encontramos con una tachuela, un clavo, y nuestro pie resulta que la pisa. Inmediatamente se desencadena la respuesta y la pregunta era, ¿ustedes si les ha pasado esto o se han golpeado el dedo chiquito del pie? ¿En cuánto tiempo demoran en reaccionar, no? Y la verdad es que la respuesta es inmediata. A veces uno pues lo toma como si nada porque no se pone a pensar en ese momento pues qué es lo que está pasando. ¿Cómo se pasa la información tan rápida? Solamente sabe que lo que te estás golpeando, inmediatamente estás sintiendo la información que te está llegando. Uno, generas un reflejo, te haces a un lado, pero por otro lado, la información subió hasta tu corteza y le dijo al resto de tu cerebro, ¿sabes qué? Siente dolor porque esto me causó daño. Y entonces, pues ya empiezas a desencadenar un buen de respuestas y todo en un instante casi. Entonces, pues realmente la respuesta es muy rápida y decíamos que para comunicarnos, pues sí necesitamos de las neuronas, pero las neuronas, en el caso de que pues fuera una, pues no hay ningún problema. Con el impulso eléctrico lo tenemos y eso lo vimos en la última sesión, toda la conducción, la actividad eléctrica, su generación y demás. Pero pues no es así. Tenemos varias neuronas y para que estas neuronas se comuniquen entre sí, necesitamos de la sinapsis. La sinapsis no es otra cosa más que el mecanismo de comunicación entre células dentro del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, pues es un tipo de comunicación, se le denomina parácrina porque está cerquita y pues sin ningún problema, al ser del mismo tipo de celular o mismo tipo de tejido, pues permite la propagación de algún mensaje. A veces también se le denomina comunicación de tipo yuxtacrina. ¿Ok? Pero como es específica de las neuronas, pues le acuñaron el nombre de sinapsis hace mucho tiempo algún científico de apellido Sherring. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la descripción anatómica, como es la unión de dos neuronas, vamos a tener una neurona que es la que está pasando el mensaje. A esa neurona vamos a decir neurona presináptica. ¿Por dónde va a pasar el mensaje? Típicamente lo va a hacer a través del botón sináptico. El botón sináptico es esta dilatación que ven, este ensanchamiento que están viendo de algo llamado terminal sináptico. Todo esto que ven acá es la parte final de la acción. La parte final de la acción se llama terminal sináptico, donde el terminal se dilata para hacer el contacto con la neurona postsináptica, recibe el nombre de botón. ¿Ok? Y entonces después tenemos a la neurona postsináptica. La neurona postsináptica, por lo general, va a ser la parte de las dendritas, esas que decíamos que servían como receptoras de información, ¿ok? O a través del soma.
entre el soma y las dendritas funcionan como un sistema de convergencia de señales, es decir, reciben toda la información y como un embudo la vuelven a mandar de nuevo hacia el próximo axón para que aquí se propague un impulso eléctrico. Entonces ya estamos viendo, por ejemplo, la importancia, ¿no?, de la comunicación dentro del sistema nervioso. Por un lado, entre varias neuronas necesito esta comunicación, es decir, la sinapsis, pero si fuera una sola neurona para pasar la actividad eléctrica a lo largo de sus axones, necesitamos un impulso eléctrico. Muy bien. Hay ciertas modificaciones que podemos tener dependiendo de qué tan especializada esta sinapsis. A grandes rasgos, podemos decir que las sinapsis se pueden clasificar de varias formas. Vamos a mencionar al menos 5 para la plática de hoy en distintos apartados. Entonces, esto para que pues después no piensen o se lleven que existe una sola clasificación para poderlas agrupar. Muy bien, entonces la primera clasificación que vamos a ver es la morfológica y esta, como su nombre lo dice, solamente depende del sitio donde se van a estar comunicando pues estas neuronas, tanto la pre y la postsináptica. Y la verdad es que no tiene mayor complejidad. La típica es esta que comentábamos, es una sinapsis axo, porque va del axón a una dendrita, axodendrítica, que sería como esta, una sinapsis axodendrítica. Pero también existen, pues, sinapsis entre todas las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Existen sinapsis axosomáticas, como esta que se ve aquí, axón con soma. Sinapsis axónicas, como esta que se ve acá, axón con axón. Pero también existen otras que pueden ir de dendritas a dendritas. ¿Y cómo se van a llamar? Dendrodendríticas. ¿Ok? Existen otras más que van de soma a soma, somáticas, y así las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Muy bien. Las típicas, nuevamente, son estas, que son las axodendríticas. Sin embargo, para una misma neurona, que puede establecer hasta 30,000 sinapsis, o puede recibir, perdón, hasta 30,000 sinapsis, pues pueden existir demasiados tipos. Y a veces, por ejemplo, en una acción podemos tener algún colateral que está haciendo pues otro tipo de sinapsis. Mientras una está haciendo una axodendrítica, otra está haciendo una axónica. Entonces, pues puede haber distintas configuraciones, eh, distintos tipos de especialidad en estas mismas comunicaciones y todo va a depender de qué, de pues la función y la distribución anatómica que estamos viendo en ese momento. Por ejemplo, las neuronas que se encuentran en la médula espinal son mucho más sencillas a las que podemos encontrar, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Entonces, pues así vamos a tener distintos tipos de comunicaciones. El chiste es que sepamos más o menos quiénes son las que van a establecer el contacto ahí. Otra clasificación es la funcional. Esa fue la primera, anatómica. La segunda clasificación es la funcional. Es la que vamos a abordar nosotros. Funcionalmente, la sinapsis, en el sentido de cómo es que se están comunicando, se pueden clasificar en sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Y esas son las que a continuación vamos a abordar. Una sinapsis eléctrica, como su nombre lo dice, es una comunicación directamente de la actividad eléctrica de una célula a otra. Es decir, yo por alguna razón estoy comunicado una neurona con otra neurona y el potencial de acción que se genera acá lo puedo transmitir acá sin ningún problema. Esta es una sinapsis eléctrica. Para la sinapsis, tanto eléctrica como química, siempre nos va a interesar algo llamado la unidad funcional. Es decir, qué estructura o estructuras involucradas son las que van a participar en la transmisión de esa información. Y siempre va a haber una estructura pre y una postsináptica que va a ser involucrada. Si no hay una pre y una post, pues no hay comunicación. No hay como, por ejemplo, uno pasar la información y el otro que reciba la información. Entonces, en este caso, la unidad funcional en la parte presináptica es un conexón. Esto que ven acá es un conexón, vean. Aquí se juntan inmediatamente, realmente no hay una separación, están completamente juntas las membranas. Y en la neurona presináptica, que es esta que acá, tenemos un conexón, esto que ven acá, que es un canal,
Es como si fuera una dona ahí incrustada. Y en la neurona postsináptica tenemos otro conexón, ¿ok? Veamos aquí un poquito más de cerca. Un conexón con otro conexón. Si yo junto dos conexones, tanto el pre como el postsináptico, a esto se le llama gap junction o unión comunicante. Unión comunicante o unión tipo gap o gap junction, ¿ok? Entonces, nuevamente, unidad funcional puede ser que consideren la sola unión comunicante, pero recuerden que está conformada por dos conexiones, uno en la neurona pre y otro en la postsináptica. Pero a su vez, los conexones, que son estas donas, estos poros, están conformados por seis conexinas. Seis conexinas. Las conexinas son las proteínas individuales que al polimerizarse o al unirse van a formar ese poro, por donde van a poder comunicar citoplasma de acá con citoplasma de acá, y entonces es como si fuera una misma estructura, está comunicándose sin ningún problema. Es por eso que la actividad eléctrica pues pasa de acá a acá sin mayor problema. ¿Ok? Acuérdense que todo eso de la actividad eléctrica pues depende de los cambios en los iones dentro y fuera de la célula. Entonces, si el citoplasma es una continuidad, pues lo que pasa acá inmediatamente se va a ver traducido del otro lado. Asimismo, puede pasar segundos mensajeros que pueden modular el grado de apertura de estas uniones comunicantes. Muy bien. Entonces, las gap junctions son sistemas de baja resistencia, es decir, permiten el paso sin ningún problema, pero pueden modular su apertura en respuesta a ciertos estímulos. El estímulo más importante que puede hacer que éstas se cierren y que por lo tanto aumenten la resistencia y disminuyan la conducción del impulso es la acidosis. En situaciones de acidosis, estas tienden a cerrarse y esta acidosis, que en algún momento puede ser generalizada y le pega a todo el sistema nervioso central, puede intervenir con el grado de excitabilidad de todo el sistema nervioso central. Entonces, entre las cosas que siempre hay que tener cuidado en estar valorando constantemente en una unidad de cuidados intensivos o en cualquier paciente que sea neurológico y que esté hospitalizado, es el estado ácido-base, así como algunos otros electrolitos, ¿no? El potasio y el calcio que justamente vimos en la sesión previa. Ahora, esas gap junctions no son exclusivas del tejido neural. Los podemos encontrar en muchos otros tejidos, como por ejemplo el músculo liso, el músculo cardíaco, hepatocitos, la glía incluso, y algunas otras glándulas. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tipo de conexinas que cada uno de esos expresen. No van a ser el mismo. Por ejemplo, en el corazón tenemos las conexinas del grupo de los 40, por así decirlo. Mientras que en las neuronas podemos encontrar conexiones del grupo de los 20 y los 30. Sí, o sea, me refiero a que, por ejemplo, 36, 32, 28 y cosas así. Para no estar entrando a detalles, llévense que son conexiones distintas. Y entonces, en el caso de que tengamos alguna mutación, por ejemplo, en alguna de estas, pues no le va a pegar a todos los tejidos del cuerpo. Eso sería pues muy grave. Va a tener repercusiones a nivel pues de cada órgano involucrado. Muy bien. ¿Cuál es la implicación fisiológica de esta comunicación eléctrica? Bueno, pongamos aquí, la célula presináptica llega con su actividad eléctrica, su potencial de acción. Ahí está, aquí viene porque tengo muchos canales de sodio, que son los que transmiten. Gap junction, tenemos citoplasma comunicado sin ningún problema y entonces la actividad eléctrica pasa directamente para acá. Veamos acá la comparación en la célula pre y en la postsináptica. Vean que lo único que sucede es un pequeño retraso al inicio. Si aquí fue justamente a 1 milisegundo, acá, por ejemplo, inició un poquito después. Bueno, me fui checo, pero inició un poquito después. Entonces, se podría decir que el retraso es mínimo y la comunicación casi es instantánea. Otra cosa que podemos notar es que a lo mejor la magnitud no va a ser la misma, pero porque aquí en un principio la densidad de canales de sodio y voltaje dependientes no va a ser tan extensa, pero una vez que aquí la neurona postsináptica alcance nuevamente su axón, por ejemplo, supongamos que esto va a ser el axón,
Aquí donde yo ya tengo mayor densidad de canales de sodio, cuando llegue aquí el potencial, ahora sí va a adquirir una mayor amplitud y se va a propagar sin ningún problema a lo largo de ese axón. Y va a adquirir pues una comunicación efectiva a larga distancia. ¿Dónde podemos encontrar las sinapsis eléctricas? Prácticamente en todo el sistema nervioso central. Están en todos lados. Su papel pues puede ser importante, por ejemplo, se habla mucho de acoplar la actividad eléctrica. Cuando queremos que una gran región de células que tienen el mismo cometido actúen al mismo tiempo, estas uniones comunicantes lo que permiten es que todas, al estar unidas inmediatamente una tras otra, pues cuando una quiera generar una actividad, las demás lo van a hacer al mismo tiempo y por lo tanto estamos reforzando la actividad y con el mismo cometido. Entonces, de las funciones principales que tienen a nivel global dentro del sistema nervioso central es coordinar la actividad eléctrica de ciertos grupos de neuronas. Característico, por ejemplo, en el núcleo olivar inferior, que nos ayuda a mandar información al cerebelo y controlar la actividad motora. Ahí lo dejamos, después vamos a ver eso del sistema motor. Otros sitios donde también son relativamente importantes, por ejemplo, en la retina. En la retina, cuando yo quiero responder rápidamente a algún estímulo visual, pues para la comunicación entre varias neuronas que se encuentran en la retina, pues yo necesito una comunicación efectiva, pero a nivel macro para que todas se activen al mismo tiempo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con estas gap junctions también. Pero les digo, realmente se encuentran en todo el tejido del sistema nervioso central. Están de forma dispersa, solamente mencionamos dos regiones, pero pues sin ningún problema las podemos encontrar. Si bien están distribuidas en todo el sistema nervioso central, la mayor cantidad de sinapsis que nosotros vamos a encontrar son de tipo químicas. Y es la segunda clasificación de la división funcional o la clasificación funcional en sí. Las sinapsis químicas, ¿de qué dependen? ¿Cuál es su unidad funcional, por así decirlo? Hablamos que necesitamos un componente pre y uno postsináptico. Bueno, pues el componente presináptico, como estamos hablando de sinapsis química, necesitamos que esta comunicación sea a través de una sustancia química, es decir, el neurotransmisor. Entonces, la neurona presináptica se va a encargar de liberar este neurotransmisor, pero también de su síntesis, de pues, varias cosas, ¿no? De sintetizarlo y de liberarlo, en pocas palabras. Este neurotransmisor por sí solo, pues no genera una respuesta. Es importante que siempre tengamos estos dos componentes. El neurotransmisor, que es nuestro mensajero presináptico, pero para que realmente se genere la respuesta, sí o no, necesitamos un receptor. Entonces, en la parte postsináptica, la unidad funcional sería nuestro receptor para el neurotransmisor. Pensemos lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 100 neurotransmisores, pero no tenemos ningún receptor, pues no hay dónde se vaya a unir eso y no hay cómo pueda transmitir esa información. Sucede lo mismo si se invierte la situación. Que yo no tenga neurotransmisor, pero tenga un buen de receptores, pues si no hay mensajero que se va a unir a ese receptor, pues no hay cómo este se pueda activar y generar la respuesta. Entonces, siempre, siempre, siempre necesitamos de ambas estructuras. ¿Ok? Y de estos, por ejemplo, los que, no es que uno importe más que otro, pero realmente los que están generando la respuesta en la parte postsináptica es el receptor, porque al estar en la neurona post, este va a desencadenar toda la respuesta a través de señalización. Entonces, el receptor es realmente el que está generando la respuesta, pero el receptor por sí solo no se puede activar, necesita del neurotransmisor. Entonces, veamos más o menos cómo es la secuencia en los eventos de esta sinapsis química. Primero, pensemos acá que esta es la continuación del axón. Acá lo ponemos. Acá viene nuestro potencial de acción. Ahí está, potencial de acción. Por los canales de sodio, voltaje dependientes. Ahí está, los NAPs, ¿ok? Se está propagando, se está propagando, se está propagando.
Y ya después hasta acá, a la altura del botón sináptico, bueno, a veces podemos poner el canal acá o a veces lo podemos poner hasta acá abajo, ¿no? Pero el chiste es que después vamos a alcanzar un canal que es de calcio voltaje dependiente. Acá está el canal de calcio voltaje dependiente, acá pusimos como que otro de ejemplo. Una vez que llega el potencial de acción transmitido por los de sodio voltaje dependientes, esa despolarización hace que se abra un canal de calcio voltaje dependientes. Y este canal de calcio permite la entrada del mismo ion y la entrada de calcio en el botón presináptico va a generar la movilización de vesículas que previamente tienen almacenados el neurotransmisor, pero también van a favorecer que esas vesículas viertan su contenido a el espacio intersináptico o también llamada hendidura sináptica. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aquí el contacto no es directamente, no es que una membrana esté en contacto con la otra, ¿no? Aquí tenemos un espacio por el cual este neurotransmisor, una vez que se libera, va a difundir hacia su destino, que es el receptor. Muy bien, entonces para tener liberación de neurotransmisor, necesitamos que el mismo esté empaquetado en vesículas y estas vesículas lo van a vertir gracias a un aumento en el calcio. No olvidemos las tres funciones más importantes del calcio a nivel intracelular. Me puede servir como segundo mensajero para desencadenar señalización. Me puede servir como sustrato para actividad de maquinaria intercelular, como la contracción, por ejemplo. Pero en este caso me interesa el que pueda liberar el contenido de vesículas, en este caso neurotransmisores. En algunas otras células, como las glándulas, hace que se pueda liberar, por ejemplo, hormonas, ¿no? Pero aquí nos interesa el neurotransmisor. Entonces, una vez que yo tengo el neurotransmisor, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, que este se una a su receptor. Entonces, unión, neurotransmisor, receptor. Siguiente paso es que el receptor, una vez activado, genere una respuesta en la neurona postsináptica y esa respuesta pues ya es la que va a estar siendo transmitida hacia pues otras regiones a través de un potencial de acción en su axón próximo. Muy bien, entonces esos son los pasos para la transmisión química. Nuevamente, llega potencial de acción, 1, abro canal de calcio voltaje dependiente si entra calcio 2, genero movilización y fusión de vesículas o libero el contenido de las vesículas 3. El neurotransmisor que se liberó se une a su receptor 4. Y la respuesta celular que se va a generar en la señalización del receptor, pues es el paso 5. Bien, vamos a darnos cuenta que podemos desglosar cada uno de sus componentes más y más a fondo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a estudiar ahora la sinapsis? Como la mayoría de sinapsis son químicas, vamos a tomar el enfoque de esta sesión con base en este tipo de sinapsis. Entonces, ¿cómo vamos a estudiarlo? Primero vamos a ver los eventos presinápticos, es decir, todo lo que sucede en la neurona presináptica. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, el ciclo del neurotransmisor, es decir, cómo este se va a sintetizar, cómo se va a empaquetar dentro de esas vesículas, porque es importante que esté ahí dentro, ¿ok? Y después, pues cómo va a eliminarse, porque pues imagínense que el neurotransmisor siempre esté unido con ese receptor, la respuesta continuaría infinitamente, ¿no? Entonces, pues no queremos eso, solamente queremos una respuesta por un momento y que se acabe. Entonces necesitamos ver los mecanismos de eliminación. Eso es el ciclo del neurotransmisor. Pero ¿qué otra cosa necesitamos pues estudiar en la parte presináptica? Bueno, como también tenemos esta parte de las vesículas, estudiaríamos la dinámica vesicular. ¿De dónde vienen esas vesículas? ¿Cómo es este ciclo de acá? Que primero estoy empaquetadas en un principio, las movilizo hacia la terminal presináptica y después que esta se funcione y vean que de nuevo se regresa y esto está generando pues prácticamente un ciclo, si lo vemos así. Vamos a ver entonces dinámica del neurotransmisor y dinámica vesicular en la parte presináptica. Otros son los eventos postsinápticos, todo lo que suceda en la misma neurona, en la parte post.
¿Qué nos interesa acá? Ah, pues la interacción del neurotransmisor con su receptor. Hablaríamos entonces de los tipos de receptores involucrados, de las señalizaciones que estos puedan desencadenar, de la actividad eléctrica que generaría la neurona postsináptica, que se llaman potenciales postsinápticos, y cómo es que esta después va a generar una respuesta en específica, como por ejemplo sumaciones, modulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, estudiaríamos los conceptos un poquito más complejos que nos dan la sinapsis en ciertas situaciones, por ejemplo, que se llaman tiempo dependientes. Por ejemplo, ese es el mecanismo global, pero dependiendo de qué tanta actividad eléctrica esté generando, qué tanto neurotransmisor esté generando, en cuánto tiempo lo esté liberando, con qué intensidad lo estoy liberando, con qué periodicidad, y todo este tipo de variables nos pueden dar ciertos patrones de comunicación. Y esos patrones de comunicación, dependiendo de la situación, nos van a ayudar para generar ciertos patrones de comunicación complejos para ciertas conductas. Por ejemplo, para la memoria no es otra cosa que ciertos tipos de especialización en la sinapsis. Si nosotros queremos recordar algo, pues realmente todo se logró gracias a que se generaron sinapsis. Recuerden que las neuronas ya no se multiplican, las neuronas con las que nacemos son las neuronas con las que nos vamos a morir o con las que vamos a continuar en la vida adulta. Entonces, pues las comunicaciones realmente son los que nos estarían dando esa parte de nuevas especializaciones en el caso de que tengamos mayor actividad nerviosa. Entonces, eso que es lo más complejo lo dejaríamos al final. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar con cada uno de estos eventos pre, post y los complejos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si vamos bien con el orden de estudio. Sí, Sí, Fer, todo todo bien. bien. Muy bien, entonces continuamos con los eventos presinápticos en lo que nos interesa, la dinámica vesicular. Primero deberíamos preguntarnos de dónde provienen las vesículas y hacia dónde las necesito. Ya sabemos que las necesitamos en el botón sináptico, ¿verdad? Entonces, aquí las necesito, pero ¿desde dónde vienen? Recordando un poco de clases de biología celular, el sistema vesicular está conformado por nuestro retículo endoplásmico, por nuestro sistema de cisternas en el aparato de Golgi y toda la parte de la dinámica de vesículas maduras e inmaduras que podamos encontrar. ¿Dónde encontramos toda esa parte del aparato de Golgi, que es nuestro principal sitio de origen de las vesículas? Vamos a ponerla así. Pues este se encuentra hasta el soma. Entonces, imagínense, desde el soma hasta el botón sináptico necesito estar mandando esas vesículas. Esa es la primera fuente. Entonces, realmente, esto puede ser tan corto como una micra en algunas regiones, por ejemplo, de la corteza, pero puede ser tan largo como una neurona que vaya desde la parte de la médula en la región sacra, por ejemplo, hasta inervar a mi talón, por ejemplo. Entonces, imagínense, desde la parte lumbar, donde sale ese segmento medular hasta pues el talón, pues ¿cuánta distancia le calculan? Pues poco más de 1 metro. Entonces, imagínense que para 1 metro de axón de distancia esté yo transportando estas vesículas, pues es algo realmente extenso. Entonces, ¿cómo es que yo voy a transportar vesículas? A través de algo que se llama transporte axonal. Entonces, consideremos que las vesículas pueden tener su origen desde acá, desde el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, si ustedes recuerdan, es como que este sistema de empaquetamiento, ¿no? Por lo general aquí se van a empaquetar ciertos neurotransmisores que se sintetizan como síntesis de proteínas. Se llaman neurotransmisores peptídicos, más adelante vamos a hablar de ellos. Pero también podemos empaquetar algunas enzimas que son necesarias para la síntesis de otros neurotransmisores. Podemos empaquetar algunas proteínas citosólicas importantes para la parte energética, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Enzimas necesarias para señalización, algunos otros receptores para que se estén generando su recambio, etcétera, etcétera. Hay varias proteínas, varias enzimas, desde
la expresión génica desde el núcleo, síntesis de proteínas a nivel del retículo endoplásmico, y de ahí la pasamos a el empaquetamiento en el aparato de Golgi. Entonces, de aquí tenemos nueva vesícula y la tenemos que mandar hacia el otro lado, a través de un transporte que se llama transporte anterógrado. Anterógrado. Es decir, va hacia adelante, hacia el terminal sináptico. ¿Ok? Pero este transporte anterógrado, así como puede transportar estas vesículas, también puede transportar otros organelos vesiculares, otros organelos membranosos, perdón, como por ejemplo mitocondrias, es como también algo clásico. Como la liberación de neurotransmisores necesita un gran aporte de energía y en general todas las neuronas requieren un gran aporte energético, tanto para regular los gradientes de concentración en mayor proporción, como para la liberación de neurotransmisores, pues necesitamos una alta densidad de mitocondrias. Las mitocondrias, además de encontrarlas en el soma, las podemos encontrar en nuestro terminal sináptico. Entonces veamos más o menos acá cómo es que se está transportando esta parte. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá? Bueno, pues ya hablábamos de qué es lo que se va a transportar. La pregunta ahora sería, ¿sobre qué lo vamos a transportar? Piensen que estos son entonces como camioncitos que van sobre una vía. Esa vía o esa carretera va a estar representada por nuestros microtúbulos. Los microtúbulos tienen una polaridad que van de en sentido negativo a positivo y ese sentido, ¿ok? Se va a estar construyendo gracias a su polimerización, ¿ok? Entonces yo estoy construyendo, por así decirlo, constantemente estas vías de microtúbulos. Los microtúbulos a su vez dependen de subunidades de alfa y beta microtubulinas, ¿ok? Que son más o menos estas bolitas que se ven acá, pero vean que una vez que se ensamblan, generan como si fueran un tubo, ¿ok? Tenemos un extremo positivo y uno negativo, dependiendo de hacia dónde vaya el ensamblaje. Esta estructura no es, ¿cómo se puede decir? No es infinita, está en constante renovación y existen ciertas proteínas que nos ayudan a la polimerización de esos mismos microtúbulos. Existen ciertos fármacos que interfieren con el ensamblaje de microtúbulos. Muchos de ellos, por ejemplo, tenemos algunos fármacos que se utilizan en las quimioterapias contra el cáncer. El cáncer, por ejemplo, para generar migración necesita de estos microtúbulos. Entonces, parte de ellos pues ayudan a evitar el ensamblaje de estos. Entre otros fármacos que podemos encontrar son algunos antimicóticos, ¿ok? Antimicóticos que también evitan la proliferación de estos microtúbulos, ¿ok? Nada más como dato extra. Bien, ya tenemos la vía, ya tenemos qué es lo que vamos a transportar, ¿ok? Ahora necesitamos nuestro motor para el transporte. Bueno, pues las proteínas que vamos a necesitar para transportar vesículas, mitocondrias, etcétera, etcétera, al menos para el sentido anterógrado que va del soma al terminal, es a través de una proteína que se llama cinesina. 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 Ahí está. Ok, que aquí no lo pone como la MAP 1C. Perdón, acá está. Cinesina es esta que se ve en azul. Va en sentido anterógrado y vean más o menos cómo son dos pies que están caminando a lo largo del microtúbulo y que aquí estarían sosteniendo a nuestra vesícula, nuestra mitocondria. Esta cinesina tiene actividad ATPasa, por lo tanto necesita de ATP para poder estar caminando, por así decirlo. Entonces, la cabeza, que más o menos es esta parte, realiza la hidrólisis y es la que va a estar avanzando sobre el microtúbulo. Entonces, da un paso, después da otro paso, después da otro paso y así nos vamos. Muy bien. Ahora, ese es un tipo de transporte. Existe otro en sentido contrario, es decir, uno que va del terminal sináptico hacia el soma. Aquí estamos hablando del transporte retrógrado. Misma situación, transportamos vesículas. Algunos de los contenidos de estas son proteínas o productos de desecho que necesitamos reciclarlos de regreso en el soma.
Pero también podemos encontrar ciertas sustancias que necesitamos transportar desde lo distal a lo central, como por ejemplo sustancias se llaman neurotróficas, que por ejemplo queremos mandar al soma para que induzca la proliferación de ciertas proteínas específicas. Por ejemplo, estas neurotrofinas nos ayudan a el crecimiento de los axones en el caso de que alguno se haya dañado, o para el crecimiento de dendritas y generar mayor cantidad de conexiones. Lo vamos a ver al final, pero piensen que esas sustancias que favorecen el crecimiento de las dendritas, más no de las neuronas, se transportan de esa forma. ¿Qué otra cosa se puede transportar de forma retrógrada? Bueno, se puede transportar ciertos virus que una vez que entran en nuestro cuerpo y que tienen cierto neurotropismo, es decir, afinidad por las neuronas, pues lo van a transportar por acá. Virus, por ejemplo, el virus de la rabia, una vez que te muerde un animal con este virus, pues va a iniciar en la parte más distal, dependiendo de donde te haya mordido, y entonces va a iniciar el transporte así, de forma retrógrada. Después vamos con otra neurona de forma retrógrada y así nos vamos. ¿Qué otro virus? El virus de la poliomielitis, el virus del herpes zóster, los virus de la familia del herpes virus, pero que tienen más neurotropismo, también pueden pasar por acá. ¿Muy bien? Incluso, pues, la anosmia y la agiusia que causa el COVID es por esta parte, ¿no? Que se puede transportar de forma retrógrada y por lo tanto generar daño a nivel del soma. O puede interferir con la síntesis de este, o en el caso, por ejemplo, del herpes zóster, generar latencia o permanecer latente en el soma de las neuronas sensitivas durante un largo tiempo y reactivarse en ciertas situaciones de inmunosupresión. Muy bien, entonces pues vean también la importancia que tiene este transporte retrógrado en esas situaciones de fisiopatología de ciertas infecciones virales. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos transporte anterogrado hacia adelante, retrógrado el sentido contrario, y la proteína que vamos a estar involucrando se llama dineína. La dineína involucrada ahora sí en nuestro sistema nervioso es la MAP1C. Bueno, esto de anterógrado y retrógrado no hay que confundirlo con el transporte o la comunicación o propagación axonal. La propagación axonal ya dijimos que cuando va del soma al terminal se llama ortógrada y si va en sentido contrario se llama retrógrada o antígrada, ¿no? En sentido contrario. Entonces, no confundirlo. Ortógrado es distinto a anterógrado, ¿ok? Y la comunicación antidrómica o antígrada es contrario a retrógrado, ¿no? Eso hace más alusión a la parte vesicular. Podemos encontrar que tanto el transporte anterógrado como retrógrado puede ser rápido cuando la velocidad de estas vesículas va de 200 a 400 micras sobre segundo, ¿ok? Pero realmente no es tan relevante. Piensen que esto demora un poquito, no es tan rápido como la comunicación de un potencial de acción. Muy bien, pero ya tenemos las implicaciones de qué es lo que nos interesa transportar. Bueno, pues una vez que las vesículas se sintetizaron y las mandé al terminal sináptico, ahora me interesa qué es lo que va a pasar con el ciclo, ahora sí, de esta vesícula, una vez en el botón. Entonces aquí piensen que las vesículas van a llegar, supongamos que aquí tenemos nuestro axón, las vesículas llegan y llegan a un sitio de anclaje, que va a ser nuestro pool o nuestra reserva de vesículas. Esa parte del pool de reserva va a ser toda nuestra reserva de vesículas que va a estar acá en esta región. Yo no voy a estar siempre moviendo las vesículas, solamente cuando pues requiera de ellas. Entro en esto de un ciclado para tener cierta reserva y que por alguna situación pues no se me acabe cuando yo quiera, por ejemplo, liberar mucho neurotransmisor. Entonces todas están ancladas en un sitio de reserva. De aquí, cuando yo ya la requiera, ok, pues vamos a generar el desanclaje y movilización, que es esto. La movilización primero, es decir, de nuestro pool de reserva hacia el terminal donde se van a liberar.
Después, una vez que se movilizó, vamos a generar nuestro anclaje, es decir, que éstas se unan a la membrana presináptica. Una vez que se unen, lo que sigue sería pues que se libere el contenido a través de un proceso que se llama fusión. La fusión no es más que una exocitosis del contenido de neurotransmisor. Vean que una vez que genera exocitosis, la vesícula se vuelve a incorporar. Entonces, a eso se le llama proceso de beso y huida, porque nada más estamos librando el neurotransmisor, pero una vez nos metemos de regreso. La vesícula no se fusiona por completo con la membrana presináptica y entonces la estamos recapturando. Y esto para mantener todo un ciclo. ¿Ok? Una vez que genero la recapturación o la endocitosis de la vesícula, la vuelvo a mandar a mi pool de reserva. Y todo el ciclo vesicular se da aproximadamente en 1 minuto. Vean más o menos la duración del proceso de fusión. 1 milisegundo tarda en darse el proceso de fusión. Lo mismo que tarda un potencial de acción aproximadamente. Un potencial de acción dura 2 milisegundos, uno prototipo en una neurona. Este dura la mitad o poco menos de lo que dura un potencial de acción. Es decir, el incremento del calcio intracelular a través de su entrada va a generar la fusión y es lo que nos interesa realmente. Y vean que, por ejemplo, la endocitosis, pues demora un poquito más, aproximadamente de 10 a 20 segundos de este minuto que compete a todo el ciclo vesicular. Los 40 o 39 segundos restantes va a incluir toda la parte del reciclado de nuestro pool, la movilización y el anclaje. ¿Ok? Pero vean que realmente lo más rápido que sucede es la fusión de neurotransmisores. Y tiene sentido. Cuando yo quiero generar una respuesta, poníamos de ejemplo ese reflejo, cuando te picas con algo y vas caminando, la respuesta es inmediata. Entonces, pues ya tiene sentido que la propagación eléctrica sea rápida, ya habíamos visto. Pero para que también un neurotransmisor se libere rápido y genere una respuesta en la neurona postsináptica también muy rápida, pues bueno, necesitamos un mecanismo que justamente también tenga un mínimo retraso en su proceso. ¿Ok? Entonces, ya vimos qué tal. Entonces, nuevamente, los pasos para nuestro ciclo es que tenemos nuestro sitio de reserva. De la reserva para que la mande a nuestro terminal, tenemos la movilización. Una vez que ya la moví, necesitamos anclarla a la membrana presináptica. Una vez que está anclada a la vesícula, es decir, que ya se unió, ya se fijó muy bien, ¿qué sigue? Que el calcio que está entrando genere el vaciado de la vesícula a través de un proceso que se llama fusión, ¿ok? Que no es más que una exocitosis. Una vez se liberó el contenido, nuevamente reincorporamos nuestra vesícula a través de la endocitosis, ¿ok? Nada más es un beso de lucha y huida, pero un beso el sistema de beso y huye. Y esta endocitosis, nuevamente generamos movilización a nuestro pool y seguimos con el ciclo que se da aproximadamente en 1 minuto. Así se ve sencillo, pero realmente hay varias proteínas involucradas en este sistema. Vamos a hablar de algunas de ellas. Las proteínas involucradas son realmente varias, solamente vamos a tomar el nombre de aquellas que pueden ser importantes para la implicación clínica, tanto en la participación de alguna toxina, algún fármaco o a alguna entidad un poco más de carácter autoinmune, como hasta ahora hemos manejado. Entonces, pues vamos a ver un poquito más a detalle esto. Vean qué tan complejo es ver una vesícula. Hasta ustedes podrían decir, eso parece un virus, ¿no? Pues es una vesícula y vean todo lo que podemos encontrar. Todas las proteínas involucradas y existen muchas más. Son más de 80 o 120 proteínas involucradas. Entonces, aquí les pongo más o menos en cada paso cuáles son las que están involucradas. Ahorita vamos a mencionar las más importantes. ¿Ok? En el caso de nuestro sistema de reserva, nuestro pool, la proteína que más nos va a interesar son las sinapsinas, en especial la sinapsina 1. La sinapsina 1 lo que hace es, piensen que acá no se ve, pero tengo un entramado, una red muy extensa
de actina. Tengo aquí un entramado de actina bien grande. Es donde se van a estar anclando las vesículas en nuestro pool. Bueno, pues quien genera ese anclaje de la vesícula a nuestra actina va a ser la sinapsina 1. Esta la mantiene ahí en nuestro sistema de reserva. ¿Ok? La pregunta ahora sería, pues, ¿cómo suelto yo esa vesícula que está anclada a nuestro citoesqueleto de actina? Pues yo necesito calcio. Entonces, el calcio para la cinética vesicular, para la liberación de un neurotransmisor, participa en dos sitios. Participa en la movilización, es decir, el desanclaje de nuestro sistema de reserva, ¿ok? Y para que lo mueva hacia el terminal sináptico, necesito calcio. ¿Y ese calcio cómo actúa? El calcio se va a unir a una calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa a una sinasa dependiente de calmodulina, que es la CAM sinasa 2. ¿Ok? Entonces, K de calcio, M de calmodulina, ¿ok? CAM, calmodulina sinasa tipo 2. Muy bien. Y esta calmodulina sinasa tipo 2 lo que hace es fosforilar a la sinapsina 1 y esto lo que va a hacer es que permita la movilización. Es decir, va a desanclar de la actina que normalmente la tiene en esta reserva y le va a hacer que se mueva hacia el terminal donde yo la requiero para que se pueda unir posteriormente. Aquí tenemos una implicación del calcio, ¿no? A través de la sinapsina 1. Muy bien. Bueno, pues una vez que yo la mando hacia acá, hacia la membrana presináptica, vienen los siguientes eventos. Dijimos, tenemos anclaje, ¿ok? Tenemos anclaje y fusión del contenido. Vean que hay varias proteínas involucradas, muchas de ellas son de la familia SNER. Las proteínas SNER son las que nos van a interesar mucho en el anclaje y existen varias y ahorita vamos a ver las más importantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede una vez que la neurona fue movilizada pero una vez que la vesícula fue movilizada y llega a nuestro terminal presináptico. Uno, yo necesito que esto se una a través de un anclaje y el anclaje se va a dar a través de las proteínas SNER. Las proteínas SNER las podemos dividir en dos. En las B-SNER, la B viene de vesícula, y en las T-SNER, que es de la terminal sináptica, ¿ok? O de la membrana presináptica. Las B-SNER que más nos van a interesar son las de nombre largo, principalmente sinaptobrevina y sinaptotacmina. Y las TESNER que nos van a interesar que se encuentran en la membrana presináptica son las de nombre corto. Sintaxina y SNAP25. ¿Ok? Nombres cortos, TESNER en la membrana presináptica, nombres largos, BESNER en las vesículas. ¿Ok? Bueno, pues estas TESNER, estas BESNER van a establecer un estrecho contacto para anclarse. Por ejemplo, ¿qué proteínas son las que van a participar en el anclaje? Se va a unir la sinaptobrevina con el complejo sintaxina SNAP25. Algo de mencionar, para no mencionar todas las proteínas involucradas, es que existen ciertas proteínas que normalmente están bloqueando ciertos sitios de unión para que pues no todo el tiempo tenga anclaje de vesículas. Entonces, esas proteínas, por ejemplo, pueden ser la MUNC, ¿ok? O algunas otras como por ejemplo las RATs. Nada más consideren eso por si lo llegan a leer. Solamente funcionan como un bloqueo temporal, pero una vez que yo ya quiero anclar, esta se desplaza y permite la interacción entre el complejo sintaxina STAP25 y sinaptobrevina. Estas tres proteínas están involucradas en el anclaje, más muchas otras más. Esas son las que más nos interesan. Entonces vean más o menos cómo queda acá. Vean cómo la sinaptobrevina se une con el SNAP25 que funciona como un anclaje entre la sintaxina y la sinaptobrevina.
y en conjunto las tres proteínas forman el complejo de anclaje o el complejo de unión. Esto une firmemente a la vesícula con la membrana presináptica. Ya están unidas con gran fuerza para que no se nos pueda desplazar, para que no se nos pueda regresar, para que no se nos pueda ir, para que no, pues vaya, no se nos mueva la cosa. ¿Ok? El siguiente evento sería la fusión de la vesícula. Una vez que ya está anclada, lo que yo quiero hacer es abrirla y que libere el contenido. Y para eso nos interesa una proteína bien, pero bien importante, que es la sinaptotacmina. La sinaptotacmina es la segunda proteína que depende de calcio para nuestra liberación del neurotransmisor. ¿Qué es lo que hace la sinaptotacmina? Piensen que esta es como un resorte. Una vez que tenemos el complejo de anclaje, la sinaptobrevina también se va a unir a la membrana presináptica. Y vean que tiene esta forma como de resorte. Esta proteína es sensible a calcio. Entonces, una vez que entra el calcio activada por el potencial de acción previamente, el incremento de calcio le va a decir a este resorte de sinaptotacmina, perdón, que el resorte jale fuerte, se contraiga y al contraerse, ¿qué es lo que va a hacer? Pues piensen que como está anclado un lado, anclado al otro lado, cuando cada uno de estos lados jale hacia su sitio respectivo, pues va a hacer que la vesícula se abra. Y al abrir la vesícula, pues va a hacer que se vierta el contenido. A este proceso se le llama fusión vesicular. Es dependiente de calcio, al igual que la movilización, y la proteína involucrada es la sinaptotacmina. ¿Ok? Más o menos TAC viene de etiqueta, como de anclar algo. ¿A quién va a tomar? Al calcio. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, nuevamente, vámonos por acá. Tenemos el anclaje, la movilización, que se da gracias a la interacción en el anclaje de actina con sinapsina 1, ¿ok? La movilización, necesito calcio, ¿ok? Y ese calcio se une a una sinasa de carmodulina. Esto va a hacer que fosforile la sinapsina y la sinapsina va a hacer que se mueva esa vesícula hacia el terminal. Una vez tengo la vesícula en el terminal, necesito anclarla, unirme fuertemente. ¿Cómo vamos a anclarnos? Con las proteínas SNAP25 y sintaxina en la parte presináptica, que son TESNER, y la BESNER, que es la sinaptobrevina. Estas tres proteínas forman el complejo de anclaje, ¿ok? Una vez anclada la vesícula, ahora sí, la sinaptotacmina lo que va a hacer es unirse también. Esta sensa el calcio. Una vez que el calcio incrementa, esta dijimos que funcionaba como un resorte, jala y permite la fusión vesicular, que es el vertir el contenido de la vesícula hacia la hendidura sináptica. Este proceso también es calcio dependiente. Muy bien, entonces el calcio lo ocupo para dos fases, para la movilización y para la fusión. ¿Ok? No lo olviden, es muy importante el calcio. ¿Cuál es el nombre del canal involucrado en esta liberación del contenido? Hay varios canales de calcio voltaje dependientes y no todos se localizan en las neuronas. Hay otros que están en el corazón, incluso en el músculo esquelético, músculo liso, donde también se necesita calcio para la contracción. Las corrientes de calcio involucradas acá son, para dejarlo de forma global, P, Q, NPQ y la R. Está sencillo. Por ejemplo, en el corazón podemos encontrar T, L, dependiendo, pues, así son las nomenclaturas en fisiología, ¿no? Ya saben, pero aquí las que podemos encontrar es NPQR. Y estos canales son sensibles a ciertas toxinas, a ciertos fármacos, pero también son sensibles a el ataque inmunológico de ciertas situaciones que lo vamos a ver en la correlación clínica. Muy bien, entonces una vez que se liberó el contenido de la vesícula, yo dije que necesito recapturar esa vesícula y seguir con el ciclo, la parte de la endocitosis. Y la endocitosis, bueno, antes, perdón, nada más para mencionar la aplicación clínica. Vean, por ejemplo,
Para que tengamos tétanos, botulismo, las toxinas que producen estos clostridios, ¿ok? Pues van a ser distintas y van a actuar a nivel de estas proteínas SNEL. Por ejemplo, la toxina tetánica actúa inhibiendo a la sinaptogrelina. Las toxinas botulínicas, que pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, pueden ser de la A a la G, pueden actuar en distintos tipos, por ejemplo, la B, D, G, F. Esas van a actuar igualmente con la sinaptogrelina, pero en distintos sitios, ¿ok? La botulínica A y la E van a actuar con la SNAP25, ¿ok? Y la C va a actuar con la SNAP25, pero también con la sintaxina. Entonces vean que pues es muy importante esta implicación. Lo vamos a ver más en la correlación clínica, pero vean que desde aquí es por eso que mencionábamos estas proteínas, ¿no? Porque realmente tienen una repercusión clínica. Ahora sí, la endocitosis para terminar con nuestro ciclo vesicular. Esto no tiene pues mayor complejidad, es como cualquier otro proceso de endocitosis. Necesito esa vesícula para retomarla, encapsularla. ¿Y cómo la vamos a encapsular? Con una envuelta de clatrina. La proteína, entonces, clave aquí es la clatrina. La clatrina nos va a generar esta envoltura que más o menos vemos acá. Vean, esa es la clatrina. Forma como que esta estructura en triskelion. Yo junto varias clatrinas para generar una envoltura pues más o menos de carácter poliédrico. Y vean, dentro de este pues va a ir la vesícula y la clatrina entonces me ayuda como soporte para movilizar a través de nuestro citoesqueleto y regresarla a nuestro pool de reserva. ¿Ok? Una vez que se está terminando de encapsular toda la clatrina, necesitamos de una proteína que se llama dinamina. La dinamina lo que va a hacer es cortar, nuestra vesícula que fue completamente envuelta por clatrina y por lo tanto la pueda movilizar. Entonces, proteínas que participan en la endocitosis, la clatrina para envolver, la dinamina para cerrar y mandar de regreso. ¿Ok? De aquí, pues necesito que esta envoltura se disocie para que mande nuestra vesícula a nuestro pool. Esto que mencionamos acá, vean. Se termina la envoltura y la regreso al pool. ¿Qué proteínas participan acá? La proteína auxilina es como que la más importante y la HCS70. ¿Ok? Pero la más importante es la auxilina que nos va a ayudar a desenvolver y reincorporar a nuestro pool. Y ya con eso terminamos prácticamente en nuestro ciclo vesicular. Entonces, esto realmente es como cualquier otro sitio de endocitosis. No hay realmente distinción alguna en la liberación y movilización, sí. En la endocitosis realmente no mucho. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda en cuanto al ciclo vesicular? ¿Algo que gusten que se repita? ¿O ya quedó entendida la secuencia y las proteínas más importantes que están involucradas? Muy bien, entonces pues vamos a continuar con la siguiente parte presináptica, que es el ciclo del neurotransmisor. Como estamos hablando de sinapsis químicas, pues depende de un neurotransmisor que se una a su receptor. Entonces, en esta presináptica nos interesa el neurotransmisor y pues vamos a hablar de qué trata, ¿no? Bueno, pues un neurotransmisor es una sustancia química que utilizan las neuronas para poder comunicarse y se necesita cumplir ciertos criterios para decidir si cierta sustancia realmente es un neurotransmisor o no lo es. Dentro de los criterios para decir si sí o no es que este se sintetice en la neurona presináptica. ¿Ok? Necesitamos sintetizarlo de alguna forma. Entonces, en la neurona presináptica se tiene toda la maquinaria necesaria para la síntesis, que realmente depende de muchas enzimas. ¿Ok? Otra cosa es que una vez que se sintetiza, necesito almacenarlo en vesículas, porque pues ahí es donde se va a tener que liberar, ¿verdad? Que es el siguiente paso. Entonces, almacenar y liberar a través de vesículas, como ya lo hemos comentado. Una vez que este se libera, pues bueno, va a tener que unirse a un receptor específico. Y ojo con un receptor específico para ese neurotransmisor. No es cualquier receptor al cual pueda unirse. Debe que ser uno específico para ese neurotransmisor. Realmente existen ciertas familias muy extensas y distintos tipos de receptores que más adelante vamos a comentar. Y por último, ese neurotransmisor
necesita llegar a su fin. Es decir, yo no necesito una respuesta todo el tiempo, solamente en ciertas situaciones, con un cierto tiempo, con una cierta frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito estar eliminando eficazmente ese neurotransmisor a través de ciertos sistemas que más adelante vamos a comentar. Entonces, esos son los criterios que necesitamos cumplir. Los neurotransmisores se pueden clasificar, en primer lugar, de acuerdo al tamaño de la molécula. Entonces tenemos neurotransmisores de molécula pequeña y neurotransmisores de molécula grande. Así lo vamos a clasificar primero y ya de ahí nos vamos a ir con las siguientes divisiones. Entonces, neurotransmisores, su clasificación es molécula pequeña, molécula grande. Dentro de los de molécula pequeña vamos a clasificarlos en 4. Uno que siempre va a ir solito, que es la acetilcolina. Otra clasificación que les vamos a poner aminas biógenas, porque en su estructura llevan un grupo amínico, ¿ok? Principalmente aromático. Como por ejemplo las catecolaminas, derivadas de la tirosina, las indolamidas como la serotonina, derivadas del triptófano, y las imidazolaminas como la histamina, derivadas de la histidina. ¿Ok? Todas estas son aminas biógenas. Esto lo vamos a ver más a detalle con sus receptores, su señalización específica, dónde se localizan, qué funciones globales tienen en nuestra siguiente plática, que es de neurotransmisores. ¿Ok? Siguiente clasificación, aminoácidos. Aminoácidos como, por ejemplo, glutamato, aspartato, GABA y glicina. Son como que los más importantes. ¿Ok? Y por último, vamos a poner un apartado que le vamos a decir otros. Y en ese otros podemos incluir a las purinas, como por el ATP, la adenosina. Podemos incluir a los derivados del ácido araquidónico o derivados lipídicos, vamos a poner así, derivados lipídicos, y aquí podemos incluir a todos los derivados del ácido araquidónico, como por ejemplo tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, que realmente no es un neurotransmisor en sí, porque también participan en otras situaciones, pero por ejemplo, en respuestas a estados inflamatorios, generan respuestas dentro del sistema nervioso, ¿ok? Eh, pero ahorita vamos a comentar que estos otros neurotransmisores se les pone como otros porque realmente no se sabe si clasificar como un neurotransmisor en sí o considerarlos como que una sustancia que puede tener un efecto neurológico sin realmente ser un neurotransmisor, es decir, que pueda ser como que un neuromodulador, ¿no? Estos porque no cumplen con todos los criterios. Y algunos de esos criterios es que a veces no suelen almacenarse en vesículas. Estos se liberan sin ningún problema. Al ser componentes lipídicos, atravesan la membrana fácilmente y no necesitan de un almacenamiento en vesícula previo para que se puedan vertir, ¿no? Entonces atraviesan fácilmente la membrana presináptica y generan su efecto en la parte post. Otros derivados lipídicos pueden ser los endocannabinoides. Endocannabinoides, así como lo escuchan, pues tenemos ciertos neuromoduladores parecidos a el derivado de los cannabis, ¿verdad? Que son los cannabinoides en sí, pero que se producen de forma endógena y por eso son endocannabinoides, ¿no? Por ejemplo, los más interesantes, la anandamida y se me olvidó el nombre, ahorita lo recuerdo, ¿no? Pero el más característico es la anandamida. ¿Ok? Entonces, por alguna razón, cuando se consume esto de la marihuana, sus derivados, pues para que generen su efecto, pues necesitamos de un receptor que ya esté dentro del organismo y que sea específico. Y bueno, pues ¿cuál es ese receptor? Estos receptores para endocannabinoides. Muy bien. Entre otros que pueden entrar aquí, el óxido nítrico es un gas, por ejemplo, no se almacena, tampoco se considera como un neurotransmisor porque no se cumplen los criterios, por eso lo dejamos como que otras sustancias que pueden generar una respuesta, pero está en duda si se consideran o no. Muy bien. Y los neurotransmisores de molécula grande. Y aquí o son péptidos o son proteínas. ¿Ok? Que son, pues, como yo creo que ustedes ya conocen, la unión de varios aminoácidos y dependiendo de la extensión
Por ejemplo, péptidos de 3 hasta 10 aminoácidos, proteínas pues ya más de 10 aminoácidos, ¿no? Dependiendo de la extensión. De esto pueden ser tan sencillos como hormonas liberadoras a nivel del hipotálamo, ¿ok? O pueden ser tan complejos como algunos péptidos opioides endógenos, esos que nos ayudan a controlar el dolor, algunos otros opioides, algunos, perdón, otros péptidos que participan en la transmisión del dolor, como el neuropéptido P, el péptido P, algunos otros como por ejemplo que nos ayudan a la conducta de la alimentación, como el neuropéptido Y, la leptina, etcétera, etcétera. Hay varios componentes peptídicos y son un poquito más complejos y de esos pues lo vamos a abordar más adelante. Ok, entonces, a grandes rasgos, esos son los criterios que necesitamos cumplir y esa es la clasificación que tenemos. Molécula pequeña, molécula grande. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos de lleno a cómo se van a sintetizar. ¿Y por qué puse esta clasificación previa? Porque dependiendo si es molécula pequeña o molécula grande, la síntesis va a ser distinta. Por ejemplo, los neurotransmisores de molécula grande, como son proteínas, ¿dónde se da la síntesis de proteínas? Ah, pues se da a nivel del soma, ¿ok? Se da a nivel del soma, pues necesitamos de la expresión de un gen, el gen específico para ese neurotransmisor, toda la síntesis a nivel de ribosomas, principalmente aquellos que están incrustados en el retículo endoplásmico rugoso. Ahí se sintetiza el neurotransmisor como protransmisor. Después, cuando pasa al aparato de Golgi, podemos tener un pretransmisor. Ya después, cuando este aparato de Golgi lo empaqueta, pues necesitamos transportarlo. Ya habíamos dicho, transporte exoplásmico, ¿verdad? Para que llegue a nuestro terminal. Y pues ya ahí vamos teniendo el neurotransmisor que finalmente se va a liberar. Esto pues va a generar que esta transmisión sea más lenta en caso de compararlos con los neurotransmisores de molécula pequeña. Entonces, molécula grande se sintetizan en el soma y necesitamos transporte exoplásmico para mandarlo al botón. ¿Dónde se sintetiza el neurotransmisor de molécula pequeña? Eso se sintetizan en el terminal presináptico, en nuestro botón. ¿Y cómo su síntesis? Realmente, como no necesitamos de muchas estructuras, vean, aquí, por ejemplo, necesito acoplar pues, varios aminoácidos y a fuerzas necesito los ribosomas. Pero acá, pues, es más sencillo. Realmente necesito incorporar ciertos grupos con ciertos aminoácidos. Hay unos que, pues, solamente necesito incorporarles ciertos grupos carboxilo, quitarles grupos carboxilo, agregarles grupos tales, pues, grupos funcionales, ¿no? Las enzimas necesarias para generar ese tipo de reacciones se localizan en las membranas presinápticas, pero en las vesículas presinápticas. Entonces, pues realmente ahí es donde se va a dar la síntesis, en las vesículas presinápticas, ¿ok? Lo que sí es que las enzimas necesarias para generar su síntesis, es así, provienen desde el soma y también necesitaron transporte axoplasma. Muy bien, entonces las enzimas necesarias están en la parte presináptica dentro o incluso en el citosol. Y entonces, en el caso de que el neurotransmisor se sintetizara en el citosol para meterlo a la vesícula, necesito de un transporte vesicular, es decir, algo que esté metiendo al neurotransmisor dentro de la vesícula y de eso vamos a hablar más adelante. Muy bien, ahora, para que el neurotransmisor concluya con su fusión, ¿ok? Yo necesito eliminarlo. Y para eliminarlo tengo tres grandes fenómenos que a su vez los podemos subdividir. Los tres grandes fenómenos es uno, que lo degrade a través de enzimas, degradación enzimática. La pregunta sería, ¿dónde puedo encontrar esas enzimas? Y va a depender del neurotransmisor que estemos involucrando. Por ejemplo, la degradación puede ser a nivel de la membrana postsináptica, que esté incrustada ahí la enzima. La enzima puede estar en la neurona presináptica, por ejemplo, aquí puede estar la enzima. Pero, oye, Fer, pues entonces, ¿cómo puedo, pues, degradar si la enzima está dentro y pues yo ya lo liberé? Ah, porque nuestro siguiente mecanismo es la recaptura. La recaptura es el neurotransmisor que se liberó, pues vamos a retomarlo de regreso a nuestro, pues, a nuestra parte presináptica.
Y ahora sí, una vez que se recaptura, pues ya lo puedo degradar con la enzima que esté ahí. ¿Dónde más puedo encontrar las enzimas? Ah, las enzimas pueden estar dentro de la glía. Por lo tanto, misma situación. ¿Cómo hago para que el neurotransmisor entre a la glía y que se pueda degradar? Porque también tengo sistemas de recapturación a través de la glía. ¿Ok? Entonces aquí también puedo disminuir la cantidad de neurotransmisor que pues va a unirse al receptor y que va a generar una respuesta específica. ¿Muy bien? Y por último, como el neurotransmisor difunde en el espacio extracelular que está representado en la hendidura, pues este puede difundir sin problema. Acuérdense que aquí pues prácticamente habría líquido. Todo esto está rodeado de líquido. Pues bueno, este neurotransmisor puede difundir libremente a través del líquido extracelular, después pasar al líquido cefalorraquídeo y de aquí se puede pasar el contenido hacia la circulación. Y ya de la circulación, en algunos casos, se puede eliminar a través de vía renal o por vía hepática, ¿no? Pero pues ya tenemos tres grandes sistemas a grandes rasgos. La degradación puede ser a nivel de la hendidura o a nivel intracelular. La recaptura puede ser a nivel presináptico, pero también puede ser a nivel de la glía. La glía tiene un papel importante entonces en la regulación del neurotransmisor. Y por último, la difusión en la hendidura a través del líquido extracelular cerebral. De aquí pasa a el líquido cefalorraquídeo y del líquido cefalorraquídeo se puede enviar hacia el plasma de la sangre para que posteriormente se pueda eliminar a través de vía hepática o renal según sea el caso del neurotransmisor que nos esté interesando. ¿Ok? Bueno, entonces esto es la dinámica del neurotransmisor. ¿Tienen alguna duda sobre qué pasos debemos seguir para la síntesis, el empaquetamiento y la eliminación de este? Son los tres grandes pasos. ¿Algo no quedó claro? ¿Algo que se quiera que se repita? Bueno, vamos bien entonces. Bien, entonces pues ya tenemos vesículas, ya tenemos un neurotransmisor, ya sabemos cómo se va a liberar, qué es lo que viene. Ah, pues que una vez el neurotransmisor liberado se una a su receptor. Por lo tanto, ahora vamos a estudiar los eventos postsinápticos, todo lo que está en la neurona postsináptica. Aquí destaca la interacción ligando-receptor, neurotransmisor-receptor. A grandes rasgos, la clasificación, bueno, aquí una disculpa, faltó la C de clasificación. Los receptores para todos los tejidos, para todas las células, se clasifican en cuatro grandes grupos. Los receptores que son canales iónicos ligando dependientes, ¿ok? Esos son unos. Por ejemplo, esos sí nos interesan para neurotransmisores. Los receptores que son enzimas, ¿ok? Y una vez que se une el neurotransmisor, se fosforilan entre ellas y genera señalización, es decir, activación de una cascada de enzimas porque pues se unió un mismo receptor, ese neurotransmisor. ¿Muy bien? Receptores acoplados a proteínas G, eso es la otra grande familia que nos interesa dentro de neurotransmisores, ¿ok? Y que, por ejemplo, pues va a desencadenar la activación de la proteína G y la proteína G después va a activar a una enzima y esa enzima pues nos va a generar segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio, el fosfatidinoxitol, el diacilglicerol, etcétera, etcétera. Bien. Y por último tenemos los receptores que son intracelulares. Esos pueden estar en el citosol o dentro del núcleo y, por ejemplo, estos se unen con facilidad a ciertos sustratos, ciertos ligandos que son de carácter lipofílico y que pueden atravesar sin ningún problema la membrana celular. Algunos de estos casos son ejemplos las hormonas esteroideas como los estrógenos, el cortisol, los andrógenos, etcétera, etcétera, que si bien no generan neurotransmisión, pueden modular las transmisiones. Entonces pueden ser neuromoduladores. Muy bien. En el caso de estos receptores anclados a enzimas o enzimáticos, aquí, por ejemplo, se pueden unir los factores neurotróficos que les comentaba, neurotróficos. Por ejemplo, el factor, el BDGF, que es el factor de crecimiento cerebral, factor de crecimiento neuronal,
el factor, factor estimulante del cerebro, etcétera, etcétera. Los vamos a comentar al final en plasticidad. Pero esos, por ejemplo, favorecen el crecimiento de las terminales sinápticas, de las dendritas, y eso se traduce cuando nosotros, por ejemplo, queremos generar mucha actividad, que leemos muchos libros, que tocamos muchos instrumentos, que sabemos muchos lenguajes, pero muchos idiomas. Pues realmente lo que hacemos no es producir más neuronas, sino producir más conexiones, ¿no? Y para producir más conexiones, pues yo necesito que las dendritas se estén moviendo, se estén moviendo, se estén moviendo para establecer contacto. Para yo generar esos procesos de proliferación de sinapsis, necesito de estas señales, que son las que generan movimiento de la maquinaria intracelular, de todo el citoesqueleto, pero a su vez favorecen la proliferación de pues ciertas estructuras. Oye, bueno, pues ahora sí, vamos de lleno a las que nos interesan para neurotransmisores, que son los canales iónicos ligando dependientes y los receptores acoplados a proteína G. Siguiente clasificación o tercera clasificación. La clasificación con base en el receptor. Y para esto, las sinapsis pueden ser ionotrópicas o metabotrópicas. Ionotrópicas, cuando el neurotransmisor se une a un canal iónico ligando dependiente. Metabotrópicas, cuando se une a un receptor acoplado a proteína G. ¿Por qué se llama ionotrópica y metabotrópica? Iono viene de iones y tiene sentido a que sea un canal iónico, ¿ok? Pero es ligando dependiente, no es voltaje dependiente como eran los otros, ¿ok? Es ligando dependiente. ¿Esto qué me va a generar? Bueno, perdón, ahí está. En el caso de las ionotrópicas, que dependiendo del neurotransmisor que se una y el receptor que sea, y a qué, es lo más importante, a qué ion sea permeable, me va a generar una respuesta. Por ejemplo, las ionotrópicas se pueden clasificar en excitatorias e inhibitorias, dependiendo del neurotransmisor que dejen pasar. Por ejemplo, excitatorias, aquellas que permiten el paso de sodio, permiten el paso de calcio. Algunos de los ejemplos más claros son el glutamato, por ejemplo. El glutamato es que se une a receptores de tipo AMPA, a receptores de tipo kainato, a receptores de tipo NMDA. Esto los vamos a estudiar más a fondo en cada uno de los neurotransmisores. Nada más estamos poniendo ejemplos de excitatorios. Esos, por ejemplo, trabajan con sodio y calcio. Algunos otros sería la acetilcolina que se une a su receptor nicotínico de acetilcolina. Otros ejemplos más, pero menos comunes o menos representativos, encontramos algunas purinas, como para el ATP, algunos receptores para la serotonina, por ejemplo, el 5-HTR3 es para la serotonina, pues también puede generar eso. Y la otra parte es que sean inhibitorios, es decir, que generen la entrada de un ion que sea negativo y por lo tanto hiperpolariza la célula. ¿Ok? En este caso, las inhibitorias trabajan con canales de cloro. Si el cloro entra, cloro tiene carga negativa y una vez que entra, hiperpolariza la célula. Muy bien. Receptores que trabajen con cloro. Canales iónicos ligando dependientes de GABA y de glicina. Por eso se dice que estos dos neurotransmisores son meramente inhibitorios. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué sucede con las sinapsis metabotrópicas? Estos son receptores acoplados a proteína G. Y ojo que estos no podemos clasificarlos en si son excitatorios, si son inhibitorios. Porque realmente al no generar la apertura directamente de un canal, acuérdense que todo el lenguaje de neuronas se traduce a cambios en la permeabilidad de la membrana, es decir, potenciales, llámense electrotónicos, de acción, etcétera, etcétera. Entonces, un receptor metabotrópico, vean que por sí solo genera señalización, pero esa señalización, entre uno de sus varios destinos, va a ser modular la apertura de un canal voltaje dependientes, pero no lo hace directamente el neurotransmisor como acá. Acá la señalización es lo que lo podría hacer. La fosforilación de algunos canales. Pero esto no podría decirnos si va a ser excitatorio o inhibitoria. Por lo tanto, las sinapsis metabotrópicas
Bajo esta parte de si es excitatoria o inhibitoria, las vamos a denominar sinapsis moduladoras. Lo que van a hacer entonces es, por ejemplo, si yo tengo una sinapsis excitatoria del glutamato, otro neurotransmisor, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina, vamos a poner de ejemplo la dopamina. La dopamina trabaja con un receptor acoplado a proteína G. Este no va a ser directamente que se abra un canal de calcio y que digas, ah, va a ser excitatorio. No va a ser directamente que abra un canal de cloro y diga, ah, es inhibitorio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues esta parte de la transmisión del glutamato puede hacer que se facilite. Por ejemplo, puede hacer que se activen con mayor facilidad receptores para glutamato, que son canales, o puede, en caso contrario, hacer que se abran con mayor, se abran con menor facilidad, es decir, que le cueste un poquito más y esto sería, por ejemplo, una modulación un poquito más negativa, ¿no? Pero, ojo, no nos está diciendo de entrada que va a ser excitatorio o inhibitorio, porque eso solamente nos lo dan los receptores ionotrópicos cuando son permeables a un solo ion. Otro ion que nos puede decir si va a ser inhibitorio o excitatorio es el potasio, y eso se me está olvidando. Cuando tenemos canales de potasio, por ejemplo, van a generar un efecto inhibitorio, porque yo si abro un canal de potasio, saben que el potasio se escapa, y si se escapa potasio, yo pierdo cargas positivas, y si pierdo cargas positivas, se hiperpolariza la célula, ¿ok? Entonces, cloro y potasio tienden a ser inhibitorias. Sodio y calcio tienden a ser a generar una respuesta excitatoria. Muy bien. Y las moduladoras, pues depende de la señalización que desencadene y la vía final común, que sería la activación o inhibición de un canal en específico de esos que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces sí queda claro esta parte de los receptores ionotrópicos y metabotrópicos y cómo podemos tener la siguiente clasificación en cuanto a si es excitatoria, inhibitoria o moduladora. ¿Qué dicen? ¿Algo que no haya quedado claro o todo va bien? Todo bien, Fer. Muy bien. Entonces seguimos. Como esto realmente fue pues relativamente fácil entenderle, porque ya lo hemos manejado, nos vamos a enfocar en tratar de entender cómo es que se da la señalización a través de un receptor acoplado a proteína G. Muy bien, entonces pues vamos con esa amplificación de señal que por lo general tiende a eh, pues a generarse, ¿no? Bueno, entonces yo tengo varios tipos de receptores acoplados a proteína G, o más bien varias proteínas G. Un receptor acoplado a proteína G, por lo general se dice que tiene 7 segmentos transmembrana y es lo característico en comparación con un receptor ionotrópico que tiene 5 segmentos transmembrana y es un canal iónico. ¿Ok? Entonces, piensen que más o menos es así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ahí está. Eso es un segmento, un 7TM y es el receptor. Aquí se une el neurotransmisor. Ahí está. Bueno, pues este receptor está acoplado a una proteína G. Piensen que esta es la proteína G. Y la proteína G tiene, si esto le hacemos zoom, tiene sus 3 subunidades. Una subunidad alfa y una subunidad beta gamma. Ahí está. La subunidad alfa es quien normalmente nos va a generar la respuesta principal. Y con base en la subunidad alfa podemos tener distintos tipos de proteínas G. Podemos tener a la proteína G S, a la proteína GI y a la proteína GQ. La proteína GS, por ejemplo, tiende a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa lo que va a hacer es convertir ATP en AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Un segundo mensajero, es decir, una sustancia intracelular que tiene la capacidad de activar ciertas vías de señalización que van a culminar en la fosforilación de alguna estructura. ¿Ok? Entonces, este AMP cíclico después puede activar a una proteína sinasa A
Y la proteína sinasa A por a través de actividad de PASA, pues va a generar la hidrólisis de ATP, ¿ok? Y va a fosforilar ciertos sitios para activar o inactivar ciertas proteínas. Lo más común es que active ciertas estructuras. ¿Qué es lo que va a tender a activar? Principalmente, pues, canales iónicos que más o menos comentamos acá. Vean, esa sería la vía final, donde el segundo mensajero con la proteína sinasa, pues, estaría activando ciertos canales. ¿Muy bien? Entonces, así estaríamos activando principalmente canales de calcio. Vamos con la proteína GI. La proteína GI está sencillo si es que ya tenemos la proteína GS. Esta lo que va a hacer es inhibir a la adenilatociclasa. Entonces, si inhibe la adenilatociclasa, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye el AMP cíclico, disminuye la proteína sinasa y lo que se va a traducir es disminuye la fosforilación de canales de calcio. Muy bien. Pero por otro lado, eso es la subunidad alfa. La proteína GI lo que puede hacer a través de la subunidad beta gamma es que active a una corriente que se llama JIRC. JIRC es una corriente de potasio, ahí está la K, JIRC, dependiente de proteína GI inhibitoria. JIRC, R de receptor, G de proteína G, I de inhibitoria. Entonces, además de que disminuye la fosforilación por disminución del AMP cíclico, también favorece la apertura de esos canales de potasio. Si abre un canal de potasio, ya dijimos a qué se traducía, a un efecto inhibitorio. Muy bien. Y por último, la proteína GQ. La proteína GQ tiene la siguiente actividad. La subunidad alfa va a activar una proteína que se llama fosfolipasa C. ¿Okay? Hay varias fosfolipasas, fosfolipasa A, fosfolipasa C, fosfolipasa D. La fosfolipasa C lo que hace es corta un lípido de membrana, ¿ok? Que es el fosfatidil inositol 2-fosfato y lo va a convertir en fosfatidilinositol 3-fosfato, que es un segundo mensajero, y en diacilglicerol, que es otro segundo mensajero. ¿Ok? El fosfatidilinositol 3-fosfato llega al retículo endoplásmico liso de las neuronas, se une a un canal y lo que va a hacer, permítanme, voy a poner una página en blanco para tratar de explicar esto. Es que eso tenía que aparecer, pero me quita espacio. Entonces vamos a poner una página en blanco para tratar de explicar esto. Pantalla en blanco. Ahí está. Vean. Tenemos entonces la proteína GQ. Este activa una fosfolipasa C. Este corta lípidos de la membrana, que es el fosfatidilinositol 2-fosfato, y va a convertirlo en diacilglicerol, que es un segundo mensajero, y fosfatidilinositol 3-fosfato. Ahí está. El fosfatidilinositol 3-fosfato viaja, acá está, hacia el retículo endoplásmico liso, ¿ok? Donde se almacena normalmente el calcio. Acuérdense que el calcio, como es un segundo mensajero, no lo podemos tener libre porque puede desencadenar varias reacciones enzimáticas, varias cadenas de señalización que no queremos. Entonces, el calcio debe que estar bien almacenado acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el fosfatidinoacetal 3-fosfato? Abre un canal de calcio dependiente de fosfatidinoacetal 3-fosfato. Una vez que se une, ¿qué es lo que va a hacer? Como el calcio está más concentrado en el retículo endoplásmico, el calcio se libera. Entonces yo ya tengo calcio, ¿en dónde? En el citoplasma, y el calcio es otro segundo mensajero. Vean que de aquí salen 3 segundos mensajeros, diacilglicerol, fosfatidilacetato 3-fosfato y calcio. Ahora, el calcio por sí solo no es un segundo mensajero, necesita unirse a la calmodulina. Y ahora sí. El complejo calcio-calmodulina puede activar a una proteína sinasa que se llama proteína sinasa dependiente de calmodulina. Ah, como la que vimos que movilizaba a la sinapsina 1, ¿se acuerdan? La sinasa dependiente de calmodulina tipo 2, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una sinasa y si es una sinasa, fosforila.
Y si fosforilamos, es igual a activación. ¿Ok? Acuérdense que principalmente fosforilamos canales de calcio. Entonces, aquí ya estamos fosforilando. ¿Qué hace el diacilglicerol? Ah, pues este directamente activa a una proteína sinasa C. Ujú. A una proteína sinasa D, cualquiera de las dos. La proteína sinasa C es la más importante, y esta que no se les olvide, esta no, hay que ponerla a un lado. La proteína sinasa C, ¿qué es lo que hace? Fosforila directamente, y vean que al final terminamos en fosforilación. Y por último, si no nos complicamos más, el complejo calcio-calmodulina también puede activar a la proteína sinasa C sin ningún problema. Entonces, para que no se nos olvide, proteína GQ. Tenemos C, la letra C es la que nos va a interesar. C de fosfolipasa C. C de canal de calcio para fosfatidinosulfato. Entonces, canal de PIP3, ¿ok? O fosfatidinosulfato fosfato. Canal, aquí está. C de canal. C de calcio, pues que es el que se está liberando. C de calmodulina. C de sinasa, dependiente de calmodulina. C de proteína sinasa C. Entonces, todos son las letras C. ¿Y cómo no se nos va a olvidar? Porque la letra C suena como la letra Q. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo escribir cabello, yo puedo escribir cubeta, yo puedo escribir corcho. Pero si yo quiero escribir, por ejemplo, la letra C y la E y la letra C y la I, eso suena como C y C, no suena como que, ki. Entonces, pues para que suene como K, que, ki, ko, ku, pues yo tendría K, ko, ku con C y yo tendría que y ki para que suene igual con Q. Entonces, pues ya de ahí viene. Proteína GQ va con todas las letras C y ya no se les va a olvidar. Bueno, a ver. Y entonces, pues regresamos. Proteína GQ, toda esta parte de las letras C y la G y la GI con lo que hemos comentado. Y estas son las grandes proteínas G que vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, pues déjenme borrar tantito esto y vamos a tratar de entender esta parte. Vean que nosotros solamente tenemos una activación de un solo receptor. Vamos a ver cómo es la amplificación con toda esta actividad de señalización. Activo a través de un receptor varias proteínas G. Las proteínas G, ¿qué es lo que van a hacer? Activar varias adeninatos ciclasas, en el caso de la proteína GS. Este va a producir demasiado AMP cíclico. Vean cómo se empieza a incrementar la cantidad de receptores de señalización respondiente a un solo receptor. Después, la activación de varias sinasas y las sinasas a su vez pueden fosforilar varios sitios. Entonces vean cómo es el proceso de amplificación. Un proceso de divergencia. Cómo se está haciendo cada vez un proceso más, pero más largo, ya que puede actuar en distintos sitios. Y vean, por ejemplo, esta tabla es muy práctica porque nos ponen los segundos mensajeros. El calcio, el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol van nuevamente con la proteína GQ, ¿ok? Vean, nos pone, por ejemplo, qué es lo que pueden hacer, sus efectos. Que pueden activar canales de calcio, voltaje dependientes, que pueden unirse al receptor de IP3, ¿ok? Y por lo tanto liberar calcio, etcétera, etcétera. Varias situaciones, ¿no? Los sitios de acción donde pueden estos pues, generar un efecto, por ejemplo, la calmodulina, la sinasa dependiente de calmodulina. Por ejemplo, aquí vean, nos ponen la sinaptotacmina, que es dependiente de calcio, ¿verdad? Y otras situaciones. En el caso, por ejemplo, el IP3 se une a el canal de IP3 y hace que se libere calcio, el diacilglicerol activa una proteína sinasa C, etcétera, etcétera. Y ahora aquí solamente mencionar que lo mismo que un neurotransmisor, yo no necesito generar la respuesta todo el tiempo. Entonces, así como finalicé y eliminé mi neurotransmisor, necesito finalizar con la actividad de mis segundos mensajeros. ¿Y cómo finalizo con esto? Por ejemplo, en el caso del calcio, yo necesito mover el calcio de regreso al retículo endoplásmico liso a través de la bomba de calcio, del retículo sarcoplásmico, la cerca, así se llama. Yo necesito bombear el calcio para afuera en el líquido extracelular para disminuir ese calcio que yo quiero o meterlo a la mitocondria. Cualquiera de esos fenómenos disminuyen el calcio. En el caso, por ejemplo, del IP3, tenemos fosfatasas, ¿ok? Que lo fosforilan y ya no tenemos problema. Y el diacilglicerol tenemos pues varias enzimas que pueden degradar.
¿Qué sucede con mensajeros como el AMPC y el GMPC cíclico? Bueno, pues esos necesitan de su degradación de ciertas proteínas específicas que se llaman fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas degradan el AMP cíclico y el GMP cíclico dependiendo de la específica que sea respectivamente, ¿ok? Y así tenemos nuestro sistema de segundos mensajeros y amplificación de la señal. Veamos entonces algunos ejemplos ya de forma global. Vean, tenemos aquí un ejemplo para la noradrenalina, es una receptores beta. Trabaja con proteína G, se activa una deoxiclasa, AMP cíclico, proteína sinasa A, y ahí incrementamos la fosforilación de canales. ¿Ok? Glutamato es un receptor, proteína GQ. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Fosfolipasa C. Tenemos diacilglicerol, IP3, y vean lo que vamos a hacer, una respuesta. Y la dopamina, por ejemplo, con un receptor D2 que es inhibitorio, ¿qué es lo que hace? GI, inhibe la deoxiclasa, disminuye todo esto y disminuye la fosforilación. Y así como estos ejemplos, existen demasiados para el resto de neurotransmisores, ¿ok? Y todas estas nuevamente generan efectos moduladores, ¿ok? Porque no estamos hablando directamente un canal iónico, ¿ok? Solamente modulamos aquello que ya se tiene con canales previos, ¿ok? Bueno, entonces todo esto necesita de alguna u otra forma generar una actividad eléctrica en la neurona postsináptica, porque ese es el lenguaje que menciono, ¿no? Una vez que yo genero mi señalización por neurotransmisor, necesito pasar ese lenguaje inmediatamente a actividad eléctrica. Y la actividad eléctrica que responde a la unión de un neurotransmisor con su receptor se le denomina potenciales postsinápticos. Y esos potenciales postsinápticos pueden ser excitatorios o inhibitorios según sea el canal que se está abriendo y más que nada el ion al cual es permeable. Por ejemplo, potenciales postsinápticos excitatorios se logran a partir del sodio y el calcio y los inhibitorios a partir del potasio y a partir del cloro. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué son esos potenciales postsinápticos? Ojo, no son potenciales de acción, son potenciales de carácter electrotónico. ¿Ok? Es decir, estos no llegan a un valor umbral. Entonces, para poder hacerlo, necesitan sumarse entre ellos. Y si se van a sumar, ya a lo mejor alcanza el umbral y entonces se genera el potencial de acción. Aparte, recuerden, ¿dónde se generan esos potenciales postsinápticos? Principalmente a nivel de las dendritas, donde la mayoría de neuronas generan sus sinapsis. Pero también se pueden generar a nivel del soma, ¿ok? Entonces, esta actividad de potenciales postsinápticos se pueden sumar y la sumación depende de dos cosas. Depende del tipo de sumación y depende del tipo de potenciales que estemos recibiendo, si son pips o son peps. ¿Ok? Por ejemplo, vean aquí como un pip, cuando pasa cloro, hace que la respuesta sea un poco más inhibitoria. Ahí está. En comparación, como cuando, bueno, aquí no se ve, pero bueno, si tuviéramos uno de sodio, el sodio entra y despolariza, entonces tendríamos un PEP, ¿no? Un potencial posináptico excitatorio, pero sin llegar al valor umbral. Por lo tanto, no se genera potencial de acción. Entonces, veamos que si nosotros sumamos esto, podemos llegar al umbral y generar pues ese potencial de acción. ¿Cómo se logra? A partir de sumaciones, y las sumaciones pueden ser temporales o espaciales. Una sinapsis espacial es como este ejemplo, donde a una misma neurona postsináptica le llegan varias entradas presinápticas. Entonces son varias neuronas pres que están mandando información. Esto nuevamente pues hace que se sumen los potenciales, llega al umbral y se genera el potencial de acción. ¿En dónde? En el segmento inicial del axón, pero ya de la neurona post. ¿Ok? Y una suma temporal, por su parte, es que es una entrada presináptica, pero la diferencia es que esta manda potenciales a alta frecuencia. Entonces, uno tras otro, se empiezan a sumar, llega al umbral y se genera el potencial de acción. ¿Ok? Entonces ya sabemos los tipos de sumaciones. ¿Qué deberíamos de considerar ahora? Bueno, pues, ¿cómo son las entradas? No es tan sencillo como decir todos van a ser excitatorios, ¿no? Podemos tener entradas tanto excitatorias como inhibitorias, PIPs y PEPs entrando. De aquí lo que les quiero dejar de mensaje es que un potencial
posináptico inhibitorio tiene un mayor impacto en la respuesta posináptica que uno excitatorio. Se dice que más o menos la relación es de 3 a 1. Por ejemplo, necesito 3 excitatorios para compensar uno inhibitorio. ¿Ok? Y esto es porque yo ya de por sí estoy lejos del valor umbral. ¿Qué me haría un potencial posináptico inhibitorio? Pues me aleja aún más del umbral. Entonces, si me alejo más del umbral, pues me va a costar más llegar a este mismo y por lo tanto necesito una mayor intensidad de sumaciones posinápticas excitatorias. Muy bien. Y así pues más o menos pues aparecen ejemplos acá. Muy bien, entonces hasta aquí tienen alguna duda con la suma de potenciales posinápticos. Seguimos entonces. Muy bien. Esta actividad eléctrica que se genera posteriormente puede ser modulada. Ya decíamos, depende entonces de los segundos mensajeros. Y la modulación puede ser tanto a nivel presináptico como a nivel posináptico. ¿Ok? A nivel presináptico, vean más o menos, ese sería el potencial de acción presináptico que tendría normalmente. Si yo por ahí modulo con un receptor acoplado a proteína G de forma pre, puedo activar la apertura de ciertos canales y, por ejemplo, vean, el potencial de acción que después se pueda generar se hace un poquito más lento. ¿Ok? Y al hacerse un poquito más lento, pues permite que la respuesta sea un poquito más prolongada, pero del lado post. ¿Ok? Y la modulación posináptica, como su nombre dice, va a ser a nivel de la neurona posináptica. Y, por ejemplo, aquí, la señalización con receptor acoplado a proteína G hace que esta respuesta, por ejemplo, del potencial postsináptico excitatorio, pues pueda tener una mayor intensidad. Y si tiene una mayor intensidad, pues este ya más fácilmente puede llegar a generar un potencial de acción. Entonces, eso es lo que normalmente hacen los neuromoduladores. Vale la redundancia, como su nombre menciona, modulan el grado de excitabilidad o el grado de respuesta en potenciales postsinápticos de la neurona postsináptica. Muy bien. Y este tipo de modulaciones nos puede dar hincapié a hablar de lo último que sería la plasticidad sináptica. Entonces, ojo, hasta aquí ya hemos visto eventos pre, post, y dijimos que lo más complejo de abordar son estos conceptos de plasticidad sináptica. ¿A qué se refiere la plasticidad sináptica? A plasticidad siempre hace referencia a la capacidad que tienes para crear, para generar, en este caso, nuevas sinapsis. Es algo muy, muy complejo que actualmente sigue en investigación y es como que eso que todos los investigadores quieren tratar de entender actualmente porque se ha visto que esta plasticidad nos ayuda en ciertos procesos como por ejemplo la memoria, el que tú generes recuerdos no es otra cosa más que tú generes ciertas sinapsis en específico. Y por ejemplo, cuando tú quieras recordar algo, pues necesitas activar esa sinapsis en específica que tú ya creaste. Entonces, piensen que nuestro álbum de recuerdos que tenemos en el sistema nervioso depende de sinapsis. Ese es el lenguaje que manejamos. ¿Qué tan complejo puede ser? Pues piensen, no sucede así, pero para que quede entendido de forma práctica, piensen que por cada sinapsis que yo genero, por plasticidad, va a ser un recuerdo. Entonces, pues que la sinapsis que tengo acá es como cuando fui en tercero de kinder y me gradué, ¿no? La sinapsis de acá fue cuando fui de viaje a cierto sitio y me caí y pues tuve una mala experiencia, ¿no? Otro recuerdo es otra sinapsis y así sucesivamente. Entonces, así más o menos trabaja. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos favorecer esta plasticidad sináptica? Y primero vamos a hablar de la descripción y la clasificación en el tiempo. Esto puede tomar pues pocos segundos a través de procesos que faciliten la transmisión sináptica a través de esto que ya comentamos. ¿Ok? Entonces vean, esa es la acción en el tiempo. Desde un milisegundo hasta 10 días y se extiende más allá. Vean que la transmisión rápida se da por receptores que son de tipo ionotrópicos, porque rápido abren canales iónicos y la respuesta casi es instantánea. Transmisión lenta depende de todos los segundos mensajeros y que se tengan que activar o que a lo mejor el neurotransmisor es peptídico y pues para que se sintetice desde un principio desde el soma, pues tarda, ¿ok?
Transmisión lenta, por ejemplo, receptores de tipo metabotrópicos, pero también aquellos que son de molécula grande. ¿Ok? Y vean que, por ejemplo, hay ciertos procesos como facilitación, depresión, modulación, etcétera, etcétera, donde vean, tarda un poco más de tiempo en generar el efecto. La plasticidad sináptica se puede clasificar en a corto plazo y a largo plazo. Y esto, pues, considerando el tiempo donde van a estar actuando o siendo representativas con mayor intensidad. A su vez, la plasticidad puede responder a estimulaciones de alta frecuencia o de baja frecuencia, pero además de alta intensidad o de baja intensidad. Entiéndase como frecuencia el número de eventos que suceden en un segundo, en este caso el número de potenciales de acción o potenciales posinápticos que estamos recibiendo en una unidad de tiempo. Y la parte de la intensidad es la amplitud del estímulo, es decir, qué tan grande se está generando ese estímulo. ¿Ok? Entonces, dentro de la plasticidad a corto plazo encontramos el aumento, la facilitación, la depresión, ¿ok? Principalmente estos. Muchos de estos se parecen. Yo les recomiendo que busquen las definiciones en un buen libro. Se los puedo compartir después en Telegram. Nada más recuerden esto. La plasticidad a corto plazo, ¿ok? Depende de qué tan fácil o qué tan difícil se la pones a un neurotransmisor clásico de generar su efecto. Por ejemplo, la facilitación es de que un neurotransmisor pueda generar más fácilmente su respuesta al unirse a su receptor. Esa es la facilitación. ¿Cómo se puede lograr? Ah, pues de dos formas. Una es que a nivel presináptico, pues liberes más neurotransmisor. Ah, pues si tú tienes más neurotransmisor, tienes mayor probabilidad de generar un efecto. Pero la otra es que ciertos receptores que a lo mejor tú tienes dentro del terminal, pues los mandes, perdón, dentro del botón, los mandes a la membrana presináptica y entonces tú ya tengas mayor número de receptores. ¿Eso qué es lo que favorece? Que pues tengas una mayor probabilidad de generar una respuesta. ¿Ok? Entonces hay varios mecanismos, no los vamos a tomar en cuenta hasta ahora. Lo mismo sucede con la depresión o la inhibición. Lo que haces es disminuir la respuesta a ese neurotransmisor. Lo que haces, por ejemplo, es disminuir la cantidad de liberación de ese neurotransmisor o, en su defecto, disminuir la respuesta de ese receptor. Por ejemplo, inhibiendo la señalización, disminuyendo la señalización o disminuyendo el número de receptores que tenemos incrustados en la membrana. ¿Ok? Y a largo plazo, pues ya tenemos cambios más morfológicos que tengan que ver con esto que les decía de movimiento de la sinapsis. ¿Ok? Ya no nada más modula la transmisión, la facilita o la inhibe. Aquí no, ya estamos generando sinapsis morfológicamente tangibles. ¿Ok? Vean, por ejemplo, acá. Esa es una potencialización a largo plazo. Vean cómo acá, en la parte pre, esas son las espinas dendríticas, donde normalmente se da la comunicación dentro del sistema nervioso central. Vean que después de la potencialización a largo plazo, vean, se ven esos crecimientos de las espinas dendríticas. Algunos dicen que esto pues favorece un mayor contacto a través de sinapsis. Estas espinas dendríticas son actualmente un campo de investigación muy interesante. Se ha visto, por ejemplo, la relación entre el número de espinas dendríticas con el neurodesarrollo. Por ejemplo, hay ciertos trastornos del neurodesarrollo que tienen como implicación retraso mental, donde no se desarrollaron por completo o no se tienen muchas espinas dendríticas. Entre mayor espinas dendríticas tengas, mayor probabilidad de sinapsis tienes y mayor probabilidad tienes para desarrollar ciertas habilidades. Esto que decíamos de la memoria, el aprendizaje, pero también la parte de habilidades, la facilitación de las habilidades motoras, por ejemplo, que rápido puedas adquirir la manipulación de un instrumento, la manipulación, por ejemplo, si eres un chef, la manipulación rápida de un cuchillo, para que le salgan las julianas de cebollas bien finitas, bueno, pues adquieren ese tipo de habilidades. Aquellos que tienen varios estudios, que tienen varias habilidades con los lenguajes, se traducen a esto. Entonces, parte de lo que se recomienda para evitar
el impacto de alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, el Parkinson y algunas otras más, es que tú generes la mayor cantidad de sinapsis que puedas en toda tu vida, ¿cómo se llama? Se diría productiva, pero no tan productiva, sino en la vida joven. Ujú. Porque ya después es más propenso, ¿no? Y decíamos, imagínense que el Alzheimer, neurodegeneración, le pega de 100 neuronas, le va a pegar a 10, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, de esas 100 neuronas, tú generaste sinapsis hasta con 1000, o sea, tú tienes el mismo número, pero generaste sinapsis hasta con 1000, si te destruyen 10 no hay tanto problema, tienes un buen de sinapsis, ¿no? No ocurre así, pero es un ejemplo para tratar de entender eso, ¿no? Entonces, la potencialización a largo plazo genera cambios morfológicos de crecimiento en esas espinas dendríticas. Muy bien, y lo mismo sucede con la depresión a largo plazo, también pues se puede generar eso, ¿no? Aunque lo más común es la potencialización. Y por último, terminar con esto. ¿Cómo es que se genera este crecimiento de estas situaciones? A través de factores neurotróficos. Tenemos a las neurotrofinas como el factor de crecimiento nervioso, ¿ok? El factor neural derivado del cerebro, el BNDF, ¿ok? El NT3, existen varios realmente. Pues bueno, todos estos, vean, se unen a otros receptores específicos, que son los receptores catalíticos, receptores enzimáticos. No nos vamos a entrar a detalle, pero vean todo lo que desencadenan. Se van hacia el núcleo y generan la aparición o la expresión más bien de factores antiapoptóticos para favorecer la supervivencia, pero también generan la expresión de factores de proliferación que hacen que estas espinas se puedan mover. Muy bien. A manera de resumen, la sinapsis es la comunicación de una neurona presináptica con una postsináptica a través de una especialización. Esa especialización va a depender si es eléctrica o es química. Eléctrica a través de conexones. Dos conexones forman una gap junction, ¿ok? La parte química, la parte pre-neurotransmisor, la parte post-receptor, interacción ligando-receptor. En la parte de la sinapsis química, en la parte presináptica necesitamos un ciclo vesicular y un ciclo de neurotransmisor, ¿ok? Una vez que el neurotransmisor es liberado, ese se une a su receptor, que puede ser de dos tipos, ionotrópico o metabotrópico. El ionotrópico es permeable a un ion y puede ser excitatorio o inhibitorio según sea el caso. Excitatorio, calcio-sodio, inhibitorio, potasio-cloro. Si es un metabotrópico, va a generar una sinapsis de tipo moduladora. Es decir, genera señalización por segundos mensajeros acoplados a proteína G, y esto va a desencadenar la fosforilación de ciertos canales, pero de forma secundaria. La actividad a largo plazo, esto se va a traducir a, dependiendo de la actividad de frecuencia de descarga de los potenciales postsinápticos, que es la actividad eléctrica que genera la neurona postsináptica, que no es un potencial de acción, es un potencial electrotónico que se puede sumar, ahora sí, puede generar distintos patrones de descarga en la neurona postsináptica. Y dependiendo de ese tipo de patrones postsinápticas, a largo plazo o a corto plazo puede generar procesos de plasticidad. Plasticidad a corto plazo que se pueda facilitar la liberación de un neurotransmisor, facilitar la acción del receptor o depresión sináptica o inhibición sináptica que disminuya la respuesta a ese neurotransmisor o que disminuya la cantidad de neurotransmisor liberado. A largo plazo, lo que podemos facilitar es el crecimiento de nuevas espinas dendríticas y que estas a su vez generen mayor cantidad de sinapsis a través de factores neurotróficos, algo tangible. Muy bien, entonces hasta aquí le dejamos. Esa fue la sesión de hoy. A lo mejor fue un poquito extensa. Nos duramos las 2 horas solamente porque empezó un poquito tarde. La sesión de mañana vamos a ver, ya no vamos a entrar a detalles, vamos a ver ya para cada neurotransmisor su ciclo, su síntesis, qué enzimas están participando, sus receptores en específico, dónde encontramos principalmente ese neurotransmisor en el sistema nervioso y cuáles son sus implicaciones fisiológicas.